Estuvieron en Córdoba integrantes del Gabinete de Orientación y Planificación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Llegaron hasta la sede de la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas con el fin de comunicar a los formadores de Córdoba, San Luis y Mendoza un nuevo concepto, un nuevo paradigma en la formación de los conductores de camiones. Esto tiende, nos dijeron, a mejorar la actividad del transporte tratando de disminuir accidentes, conflictos en vía pública y la profesionalización de los conductores. Escuchamos a Agustín Lozano, miembro de dicho gabinete. En realidad esto tiene unos años, este cambio que estamos intentando de instrumentar y de articular junto con los educadores que la SEDAC tiene y que están en todo el país, responde a algunas necesidades e investigaciones que estuvimos haciendo en los últimos 6 años, donde de alguna manera todo el sistema, o sea, los conductores del transporte de carga, estaban en cierta medida manifestando la necesidad de un cambio, y ese cambio nosotros lo tenemos que traducir no solamente en necesidad, sino desde datos concretos. Para eso hicimos investigaciones que finalmente terminan de alguna manera en un plan de estudio. Ese plan de estudio hoy pensado para los formadores, donde los formadores, educadores del sistema de capacitación del transporte de cargas, lo implementan luego en los conductores del transporte de carga y peligrosas también. En este caso venimos solamente por el transporte de cargas generales. Agustín, ¿no? Si tuviéramos que destacar una característica de este cambio, ¿dónde haríamos foco? En realidad el foco, digamos, la diferencia está en que la mirada que había hasta hoy, o la mirada presente, y que no está mal, que es la mirada eminentemente técnica, es una mirada que en cierta medida parcializa la realidad, que la realidad es lo que se ve en la vía pública. O sea, la vía pública es el lugar que nos convoca a todos, y sin la vía pública el transporte no existiría. Sin duda. Con lo cual es lo que tenemos que mirar. Y esa ausencia de humanidad, incluso el ministro de Interior lo dijo con todas las letras, el transporte es un hecho social, con lo cual ya no se puede mirar la vía pública en tanto transporte exista como un hecho técnico, sino que se tiene que incluir necesariamente una mirada social. Entonces el cambio reside en la inclusión de, además de la perspectiva técnica, como dijimos, necesaria y muy importante, la mirada de la salud, la mirada social, la mirada medioambiental, que no formaban parte o formaban parte de una manera muy complementaria en cierta medida, pero no en igualdad de condiciones para decir, bueno, la vía pública no solamente se expresa a partir de lo técnico, sino que la vía pública tiene lo social, lo medioambial, tiene la salud. Como elemento aglutinador sería. Exactamente. O sea, la nueva mirada en realidad es cómo encontrar una representación más cercana a la realidad, de esa realidad que nos plantea la vía pública. ¿Y cuál ha sido la motivación principal para hacer estos cambios? ¿Por qué se llega a esto? Porque nosotros pensamos, en términos generales, que humanizar el transporte está hablando de sensibilizar un actor social, que es el conductor del transporte, y ponerlo en una dimensión mucho más humana, porque el mismo transportista lo está pidiendo. El mismo transportista de alguna manera está pidiendo que la misma sociedad lo mire de otra manera, porque él quiere ser un profesional. O sea, el ser profesional es una definición que habla más que una palabra en sí mismo. Es un compromiso de responsabilidad social, o sea, es un compromiso humano. Ahora, si el conductor pide que se lo empiece a mirar de otra manera y él se compromete, y de hecho lo está haciendo, a través de las capacitaciones, a lograr un grado de profesionalismo y de responsabilidad social, bueno, pues eso es de alguna manera una introducción a producir un cambio, a verse a sí mismo el conductor y que la sociedad lo vea también distinto. Pero para llegar a aplicar o incorporar este aspecto social, humano,
¿Quiere decir que antes estaba deshumanizado? No, no. Digamos, los cambios de época no significa una expresión de cambió la época, significa también un cambio de prácticas, de costumbres, de hábitos, y hay ciertas tradiciones que son buenas, pero hay ciertas tradiciones también que nos perjudican. Sí. O sea, cuando hablamos de cambio de época, también hablamos necesariamente de estos cambios de práctica, y la sociedad también tiene que empezar a mirar al conductor, que es un sujeto, un humano comprometido, y que lo estigmatiza. No obstante, él quiere ser, digamos, no ser estigmatizado. Y ahí está el cambio en cierta medida. Agustín, todos estos nuevos elementos van a formar parte del acervo cultural de los formadores de Córdoba y de la región, ¿verdad? Sí, de la región. ¿Cómo ellos van a trasladar, cómo van a bajar a esto hasta el conductor? Nosotros pensamos que hay una necesidad cultural que la expresa cada región, particular necesidad. O sea, si bien hay una serie de temáticas que forman parte de un acuerdo más global que abarca todo el país, pero también cada región, en este caso cada cámara, tendrá que tomar de esa temática global algunos temas particulares que considera centrales y traducirlos a las necesidades culturales de cada región y de cada lugar en particular, porque en una misma región puede haber necesidades distintas y esas necesidades deben ser tenidas en cuenta, porque si no estamos haciendo esa cultura homogeneizante, y me parece que, me repito, si hablamos de cambio de época tenemos que hablar de cambios de práctica y de modos de pensar y sentir, si no estamos haciendo siempre lo mismo. Quiere decir que vamos hacia un nuevo paradigma. Vamos hacia un nuevo paradigma, y en ese sentido las cámaras están sumamente comprometidas, los educadores que tienen las cámaras están sumamente comprometidos, y los conductores están sumamente comprometidos porque tenemos testimonios que dan cuenta de eso. Un proceso que empieza con esto y que en el futuro nos va a deparar, ya sabremos qué. Sí, nosotros como educadores tenemos la responsabilidad de aportar un granito de arena a un potencial cambio. ¿Cuándo va a cambiar? No se sabe, porque depende de o sea, la sociedad no es solamente, o la vía pública en todo caso, no es solamente conductor de transporte de carga. Por supuesto. También hay peatones, que hay una diferencia de presencia y de intensidad de esa presencia en la vía pública. Pero hay una responsabilidad colectiva, compartida, donde, bueno, cada uno aportará lo suyo. Los conductores están dando cuenta y las cámaras también están dando cuenta que el cambio, digamos, hay una necesidad de hacerlo y un compromiso por hacerlo y un compromiso por llevarlo adelante. BECOR, Inspección Técnica Vehicular, ha inaugurado en la ciudad de San Francisco una aula técnica orientada a la capacitación en el servicio de revisión técnica vehicular. El aula fue bautizada Profesor Raúl Giacardi, quien fue uno de los propulsores de esta iniciativa. En el acto inaugural contó con la presencia del presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, legisladores provinciales y funcionarios municipales. También, por el lado del IPET 50, estuvo su director Jorge Tomé Seif y el profesor Raúl Giacardi, docentes y alumnos del establecimiento, y por parte de la empresa, los gerentes Jorge Martínez y Eduardo Layón. A partir de este convenio entre el IPET 50 y BECOR SRL, los alumnos podrán capacitarse en forma práctica en el servicio de ITV. Jorge Martínez, gerente de BECOR SRL, dijo sentir una inmensa alegría por algo que se anheló desde hace bastante tiempo y que hoy, en San Francisco, se puede hacer realidad. Los conceptos de Jorge Martínez terminan afirmando que todos los talleres de revisión técnica nacional necesitan gente capacitada en este tema para realizar el servicio de controlar que todos los sistemas de un vehículo funcionen como deben, para evitar accidentes y también controlar los gases contaminantes. BECOR, en San Francisco. Pinsen, desde 1993, entregando acoplados de calidad a los transportistas argentinos. Búscanos en www.pinsen.com.ar. En Acoplacor solo tenemos las mejores marcas del mercado. Acoplacor junto a SEDAC.
Acoplacor, representante oficial Helvética, Juan B. Justo, 5074. Viaje seguro y sin paradas inesperadas. Vecor le aconseja conducir con responsabilidad y llevar en el vehículo los elementos obligatorios: matafuegos, balizas y no olvidar su licencia de conducir, DNI, cédula verde o azul, comprobante de seguro vigente y, por supuesto, la revisión técnica vehicular obligatoria. Si todo está en regla, su viaje es más tranquilo. Vecor, Revisión Técnica Nacional. Encuéntrenos en el Parque Industrial de San Francisco. Armando del Río, concesionario Ford Camiones. Reforzá tu estrategia con un camión de la nueva línea Cargo. Súmalo a tu equipo con una tasa fija en pesos del 10,9% anual. Con la nueva línea Cargo podés con todo. Nuevas y modernas instalaciones, servicio postventa, los mejores usados, repuestos originales. Armando del Río Ford Camiones, líder en satisfacción al cliente. Escuchamos ahora a Claudio Pidotto y Carolina Ventieri, que también vinieron integrando esta comitiva de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Cuando nosotros ingresamos desde nuestras profesiones, nos dan la tarea de investigar y entonces vamos recorriendo el país y observando distintas realidades y distintas problemáticas dadas en los cursos de capacitación y en los modos en que se dictaban esos cursos. Dialogando con los formadores y dialogando con los conductores, vimos la necesidad de generar un cambio. Y desde ahí, bueno, junto con el equipo, con el departamento, ante esta realidad, quisimos proponer justamente un cambio de paradigma, un cambio de modelo que pudiera ser, que pudiera trabajar y tratar todas estas temáticas que estaban quedando por fuera y que, como señaló Agustín, tenían que ver con humanizar el transporte, con poner como en el centro de la escena el factor humano, que es lo que todas las investigaciones y estudios dicen que es una de las causas mayores de los accidentes. Claudio, este fenómeno social en el que están trabajando es absolutamente genuino, es nuestro, es de Argentina o en el plano internacional es igual. Por un lado, los cursos de capacitación para los conductores profesionales del transporte de carga es pionera a la Argentina en la creación de este tipo de cursos, lo cual nos da una calidad a nivel regional muy grande. Nosotros valoramos eso, pero también creemos que tiene que haber una actualización constante de los métodos, las formas en que se dictan esos cursos y el tratamiento de los contenidos y que se evalúan y se trabajan con los conductores. Y estamos hablando de cambios, si hay cambios, estábamos hablando de una educación formal a una que podríamos decir informal, Carolina. Sí, tal cual. Mira, la verdad es que el modelo que estaba priorizando hoy en día en la capacitación era un modelo formal, como el tradicional de los colegios, ¿no? En donde hay una persona que tiene el saber, ¿sí? que no existe la participación. Entonces, exactamente es eso lo que queremos modificar. Queremos que se tenga en cuenta la experiencia de los conductores, porque ellos realmente son quienes están todo el día en la calle, quienes tienen la verdad de la situación. Así que bueno, queremos intercambiar con ellos, construir el conocimiento, ¿sí? Que sea un ida y vuelta, que podamos trabajar en conjunto, indagar sobre los conocimientos que ellos traen para poder reforzar o ver si hay algo que incorporar. Una tarea verdaderamente difícil la de ustedes. La realidad es que sí, es difícil, así que bueno, pero no imposible. Estamos trabajando con los formadores, quienes realmente tienen una predisposición importante, se han sumado al cambio, están de acuerdo, así que en eso estamos. Claudio, si algún formador pone una objeción a esto, ¿cuál sería esa objeción? Nosotros creemos que si queremos implementar un modelo lo tenemos que hacer con el ejemplo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es escucharlo y sumarlo al equipo para que entienda de qué estamos hablando y que comprenda que, y esto va para todo, ¿no? La participación y la integración de todas las partes, de todos los actores de la sociedad es lo que nos va a llevar a tener un país como queremos y mejorar cada estancia, cada situación. Si nos aislamos en conceptos, en teorías y no consensuamos, nunca vamos a llegar a objetivos que nos comprometa a todos y en donde todos nos sintamos bien en comunidad, ¿no? Creemos que esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, no excluir, sino incluir. Y ellos también deben hacerlo con los conductores. Entonces debemos hacerlo desde el ejemplo. Bajando al plano real, ya formal, sí, empírico, ¿cuál sería el ejemplo más contundente para poder demostrarlo aquí?
Mira, sobre todo tomar la experiencia del conocimiento de los conductores, eso es lo primordial, ¿sí? Darle valor, tomar como variable didáctica las problemáticas que ellos traen, ¿sí? Para poder convertirlo en un problema educativo y así trabajar con eso y buscar soluciones posibles. ¿Sí? No quedarnos solo en la queja, ¿sí? Que existen porque hay demasiadas problemáticas, pero solucionarlo, ¿sí?